Hola amigas y amigos, antes de que continuemos y disfrutemos el video que va a empezar, estamos aquí con Pepe Grajales, alias Pepe y Chema. ¿Por qué, amigo mío? Amigo, porque estamos nominados a los premios Spotify Podcast Awards, estos ¡Wow! premios de podcast, donde afortunadamente nos nominaron a ambos, amigo. Tú en la ¡Sácatelas! categoría de, Crímenes reales. y a mí en la categoría de Mejor Podcast de Entrevista. Así que espero que nos puedan apoyar todos. Si les gusta nuestro contenido y creen que merecemos un voto, pueden votar todos los días una vez o si tienen cuenta premium, ¿hasta cuántas veces, amigo? Hasta tres, amigo. Así que por favor apóyennos. Si les gusta nuestro contenido, estaremos muy agradecidos con todos ustedes. Igual y ganamos y hacemos una convivencia más Ándale, grande. hacemos una fiesta. Sí. Si ganamos, hacemos un evento en vivo. Eso, chingado. Gratuito. Órale. Apóyanos. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. La odontología forense, además de ser económica, porque no necesita procesos tan modernos o tan científicos, y pueden ser una forma de identificar a alguien económica, muy económica y muy rápida. Existen muchos factores o muchas herramientas diagnósticas que pueden ser herramientas de identificación, pero es muy común en las agresiones sexuales que la víctima muerda al atacante o el atacante muerda a la víctima, porque te van a ayudar a identificar y a señalar al culpable. Se puede hacer la keiloscopía, son como las huellas digitales, pero son las marcas de los labios, que esa persona estuvo ahí porque dejó su huella en un vaso. Puede llegar a invadir ya el corazón y en ese momento el corazón, ¡pum!, bombear todas estas bacterias. En ese momento tenemos una endocarditis bacteriana y la probable muerte del paciente. Si la infección por alguna razón sube, puede llegar a invadir las meninges y complicarse y causar una afección neuronal irreversible. En la boca, ¿qué podemos encontrar? Virus del papiloma humano, gonorrea, sífilis. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Muchísimas gracias porque ya somos más de 700,000 almas reunidas en esta hermosa comunidad. Y fíjate que estamos muy contentos porque algo que tienes que saber, más si eres mamá, papá, por la cuestión de tus pequeñitas y pequeñitos, y también para los colectivos que nos escuchan, la cuestión de una materia y una ciencia sumamente importante, que es la odontología. Y el día de hoy estamos con el doctor Rodrigo López Santos, que viene a acompañarnos. Doctor, muchísimas gracias por venir aquí a su programa. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Doctor, fíjese que ya es tradición en este programa de darles el espacio a ustedes para que nos platiquen su currículum. ¿Nos podría usted platicar su Sí, currículum? claro. Bueno, yo soy Rodrigo López Santos, soy de la Huasteca Potosina, Ok, de un pueblo que se llama San Martín Chalchicuautla. Em, Estudié mi carrera en la ciudad de San Luis Potosí ujú, y de ahí migré a la Ciudad de México para estudiar mi especialidad ok. en ortodoncia. Después hice muchos diplomados en estética dental y una maestría en educación, pues en educación y gestión de instituciones educativas. Okey, ¿Sí? qué interesante. También he incursionado en el área de la conducción Ajá, de programas. Yo estudié conducción en la escuela de TV Azteca y he tenido la oportunidad de estar en diversos programas de televisión. En el que más tiempo estuve, perdón, fue en Sale el Sol. Entonces, me gusta mucho comunicar y poder informar y educar a los pacientes para que puedan tener una mejor calidad de vida. ujú, Ese es el objetivo de participar en este tipo de programas. okey. Y gracias porque me dan la oportunidad y a ustedes gracias porque nos permiten entrar a su vida. No, al contrario, doctor. Fíjese, si a usted le parece, doc, vamos a dividir su amable intervención, que para mí es muy importante y para todo el equipo, en 2, si usted me lo permite, la odontología clínica y después cerramos con la odontología forense, ¿le parece? Claro. Doctor, ¿qué le parece la pregunta que es bien obligada? ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos una buena salud dental? Híjole, el sistema masticatorio es la entrada y el comienzo de nuestro sistema digestivo. Okey, Entonces, cuando nosotros no podemos moler correctamente nuestros alimentos, vamos a tener una menor
absorción de nutrientes Ujú. o menor calidad en la absorción de nutrientes. Vamos a empezar a tener problemas físicos, dolor, pérdida de dientes, mal aliento, incomodidad. Te vas a empezar a sentir mal emocionalmente. La salud odontológica no solo es funcionar bien y verte bien, sino que también sentirte bien, Ok. ¿vale? La odontología nos permite disfrutar de uno de los placeres de la vida, que es comer, ¿no? Que es experimentar el sentido del gusto. Cuando tú comes placenteramente, disfrutas más la vida. Entonces, así de importante es la odontología, ¿no? Es algo de los principales de las principales, es algo que te ayuda a tener placer en una de las principales necesidades que tiene el hombre, que es alimentarse. Ok. Entonces, si tú no tienes una boca sana, no puedes disfrutar los alimentos con la misma intensidad, no puedes tener la misma molienda que podrías tener si tienes la boca sana para empezar una digestión adecuada y que todo tu trayecto sea de manera correcta. Ok. Fíjese, doctor, que aquí para las mamás y papás, que yo creo que esto les va a interesar mucho, generalmente hemos visto muchos niños que a veces tienen sarro terrible o que ya incluso las piecitas dentarias están negras de toda la cantidad de caries. ¿Qué es lo más dañino, doctor, para los niños? Les voy a contar, esas caries Ajá, que podemos observar en los niños, se ven negras, que destruyen muy rápido los dientes, se ajá, llaman caries rampantes. ok, Pueden llegar a pasar en adultos también, pero ahorita les cuento. Algo que es muy nocivo para nosotros es que un alimento azucarado sí, dure cierta cantidad de tiempo en nuestra ok, boca y se combine con cierta cantidad de bacterias o con ciertas bacterias. ¿Me ajá, expliqué? sí, Yo puedo comer dulces, me va a afectar, obviamente, en otras cosas, pero dentalmente no. ¿Por qué? Porque si yo como dulces y me lavo los dientes, ya rompí esa triada, ah, ya no estuvo ese alimento azucarado sí, por mucho tiempo combinándose con las bacterias. Entonces ya rompí esa triada. Si yo me alimento eh, con dulces y me lavo los dientes, puede que ya no pase nada. Lo más seguro es que no pase nada. Pero si yo consumo alimentos azucarados, ajá, los combino con otros ácidos como la lactosa, no me lavo los dientes, me paso 8 horas con la boca cerrada porque me duermo con el sí, bibe y además las bacterias metabolizan esos restos de alimento y generan residuos ácidos, vamos a empezar a desmineralizar oh, y hacer que el ambiente bucal sea mucho más ácido. ujú, Entonces, al estar nuestro ambiente bucal mucho más ácido, nuestras piezas dentales se van a desmineralizar mucho más rápido y entonces vamos a tener caries o caries rampante, ¿sí? Dentro de otras que sí, podrían llegar a suceder. Entonces, recuerden, si nosotros le dimos al niño su caramelo, su nieve, no sé, llegamos a casa y le lavamos los dientes o después de eso le damos una botella de agua para que se disminuya la cantidad de azúcares que están en boca, ¿sí? ok, Entonces, ¿qué es lo nocivo? Que que esta triada permanezca y se lleve a cabo la acidificación de la boca. ok. ¿Me expliqué? Sí, oiga, doctor, ahorita que dijo el agua, hace tiempo una odontóloga me decía esto. Dice, si tú no te puedes lavar los dientes, o come una manzana, porque como tiene Claro. fibra, o toma agua para que bajes. Entonces, ahorita que usted nos está deleitando con esto, entonces sí es cierto. Sí, claro, o sea, nuestra boca tiende a acidificarse cuando comemos porque es necesario, porque las enzimas empiezan a metabolizar o a descomponer o a desintegrar nuestros Ujú, alimentos. Las enzimas, para ustedes que no saben mucho de esto, son esas células, vamos a llamarles células, o microorganismos que empiezan a desdoblar nuestros alimentos microscópicamente para que el cuerpo los pueda metabolizar, absorber y nutrirse. Entonces, necesitamos que sea un ambiente un poquito más ácido para que esto pase. Cuando nosotros dejamos de comer, nuestra boca tiende a regular su pH y entonces mantener la boca saludable, ¿no? ok. Pero cuando nosotros no nos cepillamos los Ujú, dientes, esa acidez no baja. ¿Qué es lo que pasa?
Cuando no me puedo cepillar, se recomienda comer alimentos fibrosos. Por ejemplo, una manzana. Al momento de tú morder la manzana, se arrastra, ¿no? Se barre con la placa entobacteriana y entonces tu diente está libre de esa placa entobacteriana que en realidad es una masilla de puras bacterias que van a Oh, generar desmineralización, inflamación de tejidos blandos, caries, acumulación de sarro, ok. etcétera. Oh, qué interesante. Oiga, doctor, me empieza a deleitar usted tanto. Por ejemplo, la cuestión de la gingivitis. ¿Puede desencadenar, doctor, o alguna enfermedad periodontal, algún problema de cáncer? Les explico. Las enfermedades cancerígenas se llevan a cabo porque hay una constante irritación de ciertas células durante Ajá, un lapso prolongado o corto, dependiendo del tiempo. Sí, sí puede existir que esto pase, sí puede llegar a pasar por una enfermedad periodontal, pero necesita cumplir ciertas características, entre ello el tiempo. ujú, Entonces, si yo no me cuido la boca por mucho tiempo, voy a tener una irritación constante, infecciones constantes, y entonces es ahí donde puede empezar a mutar la célula y empezar a convertirse en algo maligno, ¿no? sí, En algo maligno, una displasia de algún tejido y empezar a generar tumores. ¿Es común? No es común. ¿Ha pasado? Sí ha ok, pasado. Por eso es importante que cuando nosotros tengamos síntomas en la boca, acudamos al odontólogo, no lo dejemos pasar, porque no siempre vas a sentir dolor, no siempre vas a ver algo completamente extraño. Seguramente a las personas que les pasó, eh, normalizaron verse un granito, ujú, normalizaron sentir un sabor diferente. Y no, esto no es normal. No hay que normalizar las cosas que no son normales. Si nuestras encías nos sangran, recuerden, eso es una enfermedad periodontal. Las encías no deben de sangrar. Por ejemplo, me dicen, doctor, es que si me cepillo fuerte, me sangran las encías. Bueno, si te estás cepillando con un cepillo duro, te estás desgarrando los tejidos ujú, blandos. Pero si tú te estás cepillando con el cepillo correcto y estás generando presión, tus encías no deberían de sangrar. Nuestras encías con el cepillado se hacen mucho más fibrosas, se hacen ok, más fuertes. Nosotros debemos cepillar sí, nuestras encías. Si tus encías te sangran, tienes gingivitis y tienes que acudir con el odontólogo porque las consecuencias de la gingivitis son muy graves. Es una enfermedad silenciosa que va acabando poco a poco con tus tejidos blandos y tus tejidos de soporte del diente. ¿A qué me refiero específicamente? Con tu hueso. Entonces, ok, imaginemos ok, que tenemos un edificio ajá, y lo construimos este, en, en un pantano, ¿no? Y ese sí, pantano se empieza a secar y entonces empiezas a descubrir los cimientos y entonces, en vez de tener como cimientos 10 pisos hacia abajo, solo tienes dos. Cuando venga el viento, va ujú, a tener la capacidad de doblar a ese edificio. ok, Entonces, esto pasa. Si tu raíz, normalmente el diente se divide en tercios, el tercio coronal ujú, y 2 tercios radiculares. Normalmente tendemos que tener 2 tercios dentro del hueso. Después, si empezamos a perder huesos, empieza a descubrir la raíz y podemos tener un tercio cubriendo nuestra raíz, el diente todavía puede tener estabilidad. Pero si esa enfermedad periodontal destruye más, ya empezamos a tener movilidad y esa movilidad va a causar la pérdida de esa pieza dental por una enfermedad periodontal que pudiste haber evitado con solo cepillarte correctamente. ok, qué interesante, doctor. Fíjese, ahorita que comenta esto de la enfermedad periodontal y que hay pérdida de los soportes, ¿qué pasa con el paciente con diabetes, doctor? Porque ya ve que muchas veces vemos al paciente con diabetes ya de años y de repente vemos que ya se le cayeron los dientes y llega el familiar y dice, oiga, doc, es que mi familiar, mi papá, por ejemplo, ¿no? Veo que ya se le cayeron los dientes. Esto, doctor, ¿por qué sucede con la diabetes? Mira, no es que lo cause la diabetes Ajá, en específico, pero sabemos que cuando tenemos niveles de glucosa en sangre pues no controlados, sí, se vuelve un círculo vicioso la infección. Ujú. Si nosotros tenemos procesos infecciosos, nuestra glucosa aumenta. sí. Y si nosotros tenemos una glucosa aumentada, nuestros procesos infecciosos se desarrollan de una manera mucho más fácil. Ujú, Entonces, ¿qué pasa?
Un paciente diabético es un paciente inmunodeprimido, Sí. no tiene sistema de defensa apropiado para poder atacar las enfermedades periodontales. Ajá. Entonces llega la placa entobacteriana, crea una inflamación. Esa inflamación se puede agudizar y generar infecciones localizadas que se llaman bolsas periodontales. Y de esta manera empiezas a tener un círculo vicioso. Esa infección localizada o esa bolsa periodontal empieza a destruir más hueso y al perder hueso, pues los dientes se empiezan a mover. S- a- la- a- al tener una infección, se inflaman los tejidos de soporte. El ligamento periodontal, que Ajá. es un ligamento que rodea todas las raíces de nuestros dientes, la gingivitis, perdón, la gíngiva Ajá. y obviamente el hueso. Entonces, al haber una inflamación, se abre, permea los tejidos y pueden entrar más bacterias. Entonces, en los pacientes diabéticos, por su condición de no controlado, es que se agudizan estos procesos. Okey. Pero si tenemos un paciente diabético que está perfectamente controlado, que se cepilla correctamente, ese paciente debe de tratarse como un paciente normal. Perfecto. No pensemos, no normalicemos que la diabetes causa todo esto. Sí, la diabetes mal controlada favorece que todo esto pase, Okey. pero si nosotros tenemos buena higiene y tenemos controlada nuestra glucosa, no tendrías por qué preocuparte. Perfecto. Eso es bien importante, doctor, porque ya ve que lamentablemente es una de las enfermedades que más problemas causa y que ahorita está pues en los niveles más altos por Sí. cuestiones de sedentarismo, de que el paciente pues tiene mal hábito alimenticio y todo esto. Todos tenemos Sí, un cambio de vida sí, muy, sí. ¿cuál es la palabra? Sedentarios, ¿no? Somos muy Ujú. sedentarios. Yo soy ontólogo y paso muchas horas sentado atendiendo a mis pacientes. Debería de hacer ejercicio diario, cosa que no hago, muy mal por mí. Comemos probablemente no de la mejor manera, porque a veces las situaciones no nos los permiten y Sí, nosotros no nos esforzamos un poco más para llegar a ello. Entonces, es importante que hagamos conciencia que somos un país que tiene índices de personas con diabetes muy altos. Y esto es porque combinamos eh, nuestra alimentación, nuestra cultura gastronómica, con cosas que no pertenecen a nuestra cultura gastronómica, como son los refrescos, ¿sí? Como son todas las galletas y todos los alimentos ultraprocesados ajá, que no solo tienen azúcar, sino que tienen jarabe de maíz, que es todavía más nocivo, que tienen harinas que están ultraprocesadas y que van generando situaciones complejas en todo el sistema, ¿no? En todo tu cuerpo. Entonces, hay que hacer conciencia que tenemos que mejorar nuestra alimentación para poder tener salud en todo nuestro cuerpo. En específico, nuestros dientes, nuestros tejidos de soporte, afecta muchísimo el azúcar porque hace que las bacterias produzcan residuos mucho más ácidos y puedan perforar el esmalte mucho más rápido. ok, qué interesante. Fíjese que hace ratito le preguntaba cuáles son los elementos que más nocividad producen en los dientes de los niños, pero en los adultos, ¿cuál sería? Lo mismo, es una triada Sí, o es un conjunto de factores que van a provocar que esto suceda. Les explico. La placa entobacteriana es esa masilla que se nos forma en los dientes después de comer. Si nosotros comemos y nos lavamos los dientes no pasa nada, pero esa placa entobacteriana, si dura 8 horas sin ser retirada de nuestros dientes, se empieza a mineralizar. Y al mineralizarse se empieza a hacer dura y se pega a nuestro diente. ok, Entonces ya se convirtió en sarro. Y si esto pasa hoy en la mañana, hoy en la tarde, hoy en la noche, y así se va sumando, se va sumando, se va sumando, podemos encontrar grandes cantidades de tártaro dental o de sarro dental adheridos a nuestros dientes. Ese tártaro dental son puras bacterias mineralizadas, colonias de bacterias que están inflamando y destruyendo nuestro hueso. Y cuando nos llegan a retirar el sarro, muchos de nosotros debemos de haber sentido ya esta sensación. Cuando te quitan el sarro, oh, sientes que sí, te falta diente. sí, sí tienes tú toda la razón. Pero no te falta diente, lo que te falta es hueso, Oh, porque el sarro destruyó el hueso. El sarro no destruye el diente, puede llegar a generar alguna sí, caries, pero no es lo más común. Lo más común es que afecte tu hueso. Entonces, cuando tú te retiran tu sarro y se te ve un hueco, no es que perdiste diente,
perdiste hueso, perdiste encía, perdiste tejido de soporte, ¡Sas! que es muy difícil recuperar, ¿eh? Es muy difícil recuperar. Se pueden hacer injertos óseos e injertos de tejido blando, pero si yo, no sé, les voy a dar una cantidad, no sé. Si yo injerto 1 gramo, probablemente de ese gramo se recupere el 10%. ¿Me expliqué? Sí, claro. No todo lo que injertamos se queda en nuestra Sí. boca. Entonces es muy difícil recuperar eso. Por eso es súper importante que sepan que la enfermedad periodontal empieza por una gingivitis y si tú te cepillas correctamente, podríamos prevenir y aliviar la gingivitis. Si lo dejas pasar, vas a terminar sin dientes. Así. Oh, impresionante, doctor. Bueno, y ahora en los adultos, doc, ya ve que está una tremenda, por decirlo así, vamos a llamarla epidemia, de consumo de refrescos de cola. Ay, sí. Sí. Que por ahí varias personas del gremio de los influencers que le llaman, han sacado incluso, hay un estado de la República que creo que es el número 1 en consumo de estos refrescos de cola. Qué triste, sí. Sí, que hasta a los niños les México, dan. México es el número 1 en su Sí, sí, consumo de, sí. co- de refrescos azucarados, ¿no? O sea, estamos satanizando a los refrescos de cola, pero no son los únicos. También existen los juguitos Ajá. y los papás creen que esto es sano. No es sano. Esos jugos no son sanos. Están aditados, tienen aditamentos azucarados que no son saludables para nuestros niños. Ok, yo no digo que nunca se los demos, pero Sí, no sí. diario, no diario. Todas las bebidas azucaradas van a tener un impacto negativo en nuestros niveles de glucosa. Ujú. Y en la boca, pues también van a tener un impacto negativo. Pero yo les puedo decir, o sea, una bebida azucarada, si tú después te enjuagas o si tú después te lavas los dientes, esta va a disminuir y no va a afectar. Esto te va a afectar cuando es muy frecuente, ¿no? Hay personas que pues, se la pasan tomando refresco todo el día, Sí. ¿no? Deja tú que te engorde, ¿no? Va a afectar todo en ti, todo va a afectar en ti y también te va a afectar los dientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo tomar bebidas azucaradas que no se los recomiendo, pero después lavarme los dientes, entonces ya no me pasó nada. Yo puedo consumir caramelos, pero después lavarme los dientes, no va a pasar nada. Yo puedo consumir harinas, pan y lavarme los dientes y no va a pasar nada. Ok. ¿Cuándo es que pasa? Cuando se juntan estos 3 factores que son tiempo, huésped y hay tiempo huésped y factores predisponentes. Ajá. ¿Me explico? Como por ejemplo, en este caso, los restos de alimento, las bacterias y el diente. Si estos 3, perdón, y el tiempo, si estos 3 o 4 se llevan a cabo y permanecen el tiempo necesario, van a empezar a producir caries, van a empezar a producir sarro y van a empezar a producir un cambio o un desequilibrio en nuestro sistema estomatognático. Ah, ok. Es que le comento lo de cola, doc, porque ya ve que incluso dicen que para limpiar el baño Sí. se tiene que colocar este tipo de refresco en específico. Y a mí me ha pasado porque a mí me encanta, digo, es uno de los, no lo tomo diario, lo tomo tal vez una vez cada vez que voy al cine, que es tal vez una vez al mes, y me gusta mucho con mucho hielo, mucho, mucho hielo Claro. porque sepa bien frío. Pero ¿qué cree? Después de tomarlo con las típicas palomitas, se siente como que los dientes hasta tuvieran una cierta movilidad. Entonces, no sé si sea por el componente de este refresco en especial, porque ya ve que dicen, si quieres limpiar la taza de baño, aviéntale un refresco de cola, ¿no? Por eso le preguntaba qué tan dañino es este Sí. refresco en Eh, particular. a ver, son astringentes. ¿Ustedes han comido alguna vez un plátano medio verde Ajá, que sienten como la boca, le dicen agarrosa? ok. ¿Sí? Bueno, esto, o rasposa, es Rasposa, porque sí. son astringentes y tienen, son bebidas carbonatadas Ajá. con gas y eso ayuda a desmineralizar un poco la capa Oh, externa de nuestro esmalte. sí. ¿Sí? Entonces, sí afecta directamente nuestros dientes, sobre todo la constancia, Ajá. ¿no? O sea, vamos a ser honestos, los refrescos de cola son ricos, Sí. pero tenemos que ser conscientes que no son saludables para nosotros, nos afectan en todo y no nos benefician en nada. Entonces, por eso es que sí causa una desmineralización de tu esmalte. Ok. Eh, lo que puedes hacer es, después de tomar refresco, pues enjuagarte o lavarte los dientes o comerte una manzana. Evita la frecuencia, ¿no? Y evita
y sobre todo hacer conciencia de que sí te afecta. Es deliciosa, sí está rica, me la voy a tomar una vez al mes, una vez a la semana, sabiendo que me va a afectar, pero no va a ser algo trascendental si no es constante. Ok, Y cuando digo no es constante, es una vez a la semana como por mucho, ¿sí? perfecto. Oiga, mi doc, y por ejemplo, las personas que fuman, Híjole, es un ¿qué pasa? Sí, temazo, ¿qué pasa ahí? porque la nicotina se va adhiriendo Ajá. a las paredes de nuestra raíz, de nuestra corona, después de nuestra raíz, y favorece la inflamación y la entrada de bacterias al surco gingival. ¿Cuál es el surco Ok, gingival? Es ese surco que existe entre la encía y el diente. ok. Entonces, cuando este se inflama, permite que entre más comida, más placa Ah, entobacteriana, más bacterias, y así se va despegando y se va despegando. Entonces favorece la enfermedad periodontal, ok. ¿sí? Sí, porque digo, he visto que La falta de oxigenación de los sí. tejidos, o sea, son muchas cosas, ¿no? Son muchos factores en los que el cigarro nos va a perjudicar. Por ejemplo, eh, no sé si sepamos lo que son los capilares, pero los capilares, se cuenta que existen venas, arterias, y esas venas y esas arterias se van haciendo chiquitas, y lo más chiquito, o sea, lo último de esa venita o lo último de esa arteria, se llaman capilares y son microscópicas. Entonces, lo que hacen es vasoconstriñir esos capilares, y al cerrarse, deja de entrar oxígeno, y al no oxigenarse los tejidos se van necrosando. Bueno, lo mismo le pasa a nuestras encías. Esas encías están llenas de capilares, están muy inervadas, perdón, muy irrigadas, este, pero cuando deja de haber oxígeno, pues se dejan de oxigenar, Ujú. y entonces se empiezan a retraer, se empiezan a necrosar, no como tal, sino que deja de haber esa nutrición de oxígeno, y entonces nuestras encías se debilitan y se empiezan a retraer, se empiezan como a reabsorber, Ujú. para que lo puedan entender. Ok, qué interesante, porque sí, como mucha gente luego nos está viendo y digo, tienen el vicio del tabaco, Ay, pues sí. sí es importante decirles que, pues que lo vayan dejando. Sin pedradas, por Sí, favor, sí, sin sí. pedradas, por favor. Doctor, fíjese que ahora le quiero preguntar esta cuestión del trauma, el trauma odontológico. Ya ve, vamos primero, si gusta, con un típico mito, y usted nos puede aclarar. Cuando alguien recibe un puñetazo Sí, y dicen, es que me tiró el diente, y ya ve que dicen, hay que echarlo en leche y correr al ujú, odontólogo, sí. o ponerlo en un líquido, en una botella con agua, para que no se deshidrate y llevarlo. Sí, o ponerlo en tu boca. Ándele, ¿nos podría platicar usted de Sí, esa cuestión? es verdad. Cuando tú llegas a recibir un golpe, Ajá, ya sea por otra persona o indirectamente, sí, este, y tu diente se abulsiona, o sea, sale sí, completo, lo que tú puedes hacer es recogerlo, ajá, enjuagarlo si es que está sucio con agua sin tallarlo, así, y meterlo a tu boca, ajá, o ponerlo en un recipiente de agua que no esté frío ni caliente, ok, o leche que no esté fría ni caliente. Pero si no tienes eso, pues lo metes a tu boca y vas al odontólogo. O si puedes, te lo metes y corres al ajá, odontólogo, ok, ¿no? Existe el caso de personas que les ha pasado que agarran su diente y se lo ponen, sí, y ese diente se puede regenerar, se puede ah, regenerar, ok, ok, se feruliza en boca, los tejidos ajá, se reintegran o se regeneran otra vez, y el diente, vamos a decirlo así, pega, ¿no? ah, Se reinstala en el tejido periodontal, sí, el ligamento periodontal se regenera, y volvemos a tener un diente funcional. Lo que sí es que después de eso hay que hacerle un tratamiento de endodoncia, porque te explico, o sea, sí, 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 las venitas entran por el ápice del diente. El ajá, ápice del diente es la puntita de la raíz, sí, y obviamente si se salió el diente, ese paquete vasculonervioso se rompió y dejó de oxigenar la pulpa dental. ajá, Entonces esa pulpa dental se necrosa. Nosotros metemos nuestro dientito, lo ferulizamos, y después hacemos una endodoncia para desinfectar ese diente por dentro, porque los tejidos que están dentro de nuestro diente, la pulpa dental o el nervio dental, se necrosa. Y eso ah, puede generar una infección y hacer que se infecte nuestro diente, y que entonces no
reintegre nuestro diente o se regenere nuestro diente en el alvéolo. Es lo que le quería preguntar porque, por ejemplo, ya ve que en medicina se cae una persona, se fractura, inmediatamente se tiene que hacer una limpieza para que no vaya a infectar pues la piel, los músculos y que vaya hasta hueso. Y aquí cuando, ejemplo, a mí me tiran el diente, yo lo enjuago y ¡pum! Lo meto rápido, pero si cayó en el suelo, Se contaminó. ándele, se contaminó y era la duda que tenía. Cuando yo llego como paciente, ¿usted me vuelve a extraer el diente? ¿Lo limpia No, o ya qué se pasa deja ahí? ahí, Ah, ok. ya se deja ahí. O sea, se cayó tu diente, Sí, tiene tierra, tratamos de sí. enjuagarlo con agua, ¿sí? Ujú, No tallarlo, porque esos sí. tejidos se pueden reoxigenar y regenerarse. Ok. Entonces lo limpias, ta, 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 Ajá. y si lo quieres, te lo metes o Sí. lo llevas Lo en la pongo. boca, llegas con el doctor Ok. y el doctor lo va a introducir en su alvéolo. Se feruliza, esperamos a que el diente, este, pues pegue en su alvéolo y ya después lo vamos a manipular, lo podemos reacomodar, etcétera. Pero antes Ok. de eso, o al tercer día o al cuarto día, hacer la endodoncia. Depende el caso, depende el caso. Este, si llegaste con una fractura del ápice, se Ajá. puede reinsertar y se tiene que hacer la endodoncia lo antes posible. Para prevenir infecciones, se receta antibiótico Ok. para que no se vaya a infectar y ese alvéolo pueda recibir otra vez a nuestro dientito. Amigos, interrumpimos su programación habitual para compartirles una noticia. Me encuentro con el doctor Jorge Olivares. Amigo, muchas gracias por la invitación. Amigo, no te estoy invitando a ningún Ay, lado. Te estoy pensé. invitando a que vayan y voten por nosotros porque estamos nominados, amigo. ¿Dónde estamos nominados? Estamos nominados en los premios de Spotify Podcast Awards, amigo, imagínate. Y estamos muy contentos porque hemos recibido el apoyo de esta bonita comunidad y por eso nos han podido nominar. Así que el doctor Jorge Olivares nominado en la categoría En de... Crímenes Reales. Y su servidor nominado en la categoría de mejor entrevista. Pueden votar todos los días, incluso si tienen cuenta premium pueden votar hasta 3 3. veces. Mamá, ponle ahí rápido para que nos apoyes ahí. Así que sigan disfrutando su capítulo y espero que nos puedan apoyar. Muchas gracias. Oiga, mi doc, ¿y qué es lo más común a ustedes como odontólogos que llegue una persona a nivel de trauma? ¿Qué es lo más común? Fracturas, Sí. fractura en la maxila. Hay diferentes casos, pero por ejemplo, yo Sí, trabajo en un hospital público los fines de semana sí, y en el área de urgencias. Y lo que más llega son accidentes ajá, que obviamente se golpean la cara y se pueden llegar a romper o a fracturar piezas dentales sí, o la mandíbula o partes de la maxila, ¿sí? Eso es algo muy común, pero también llegan muchas personas por agresiones físicas, por ajá, violencia familiar o por un pleito con alguien en la calle y pues les llegan a fracturar la mandíbula, les llegan a fracturar o a avulsionar completamente los dientes, o a sacárselos sí, del golpe. Eso es lo más común. Llega mucho dolor agudo, ¿no? Mucha pulpitis dental, que llegan con el dolor es insoportable que dices, sácame la cabeza, sí, 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 ¿no? sí, que dicen, ya, ya, ¿no? Exacto, Ajá, sí, exacto. sí, Eso es como lo que más llega. Pero lo que es grave, pues son los accidentes, ¿no? Porque en los accidentes, cuando llega una pulpitis, ajá, tú anestesias, accedes al nervio, lo extraes y refieres al paciente con un endodoncista ajá, para desinfectar el diente y poder seguir conservando el diente en boca. ok, Cuando llega una fractura, una avulsión o una fractura mandibular, pues ya necesitamos de otros médicos, de que sea una atención ujú, ay, se me fue la palabra, la multidisciplinaria, multidisciplinaria, ajá, gracias, Doc. Entra el maxilofacial, entra el plástico, entra el endodoncista, entra el periodoncista, se agrava el procedimiento, ok. entonces necesita de varios especialistas, pero se puede conservar las piezas dentales después de pasar esto. Ojo, eso ya tiene un tema médico legal, Sí, ¿no? Ya puedes tú demandar a la persona para que te cubra todos esos gastos. Pero bueno, depende del sí, caso. sí, sí, sí. Ahorita que usted está abriendo ya otro portal para meternos ahí, doctor, que es fascinante lo que usted nos platica. El mito, doctor, y este ya es para cerrar esta parte clínica, si usted gusta, y nos metemos ya en la cuestión forense. Claro. El mito de la torta, que esto es común.
que dicen, es que estaba comiendo una torta y de repente se me desarticuló la mandíbula, Ah, bueno, sí. la articulación temporomandibular. Ay, ¿qué pasa, mi doc? Bueno, lo que pasa es que es una articulación Ajá, y no por abrir la boca una vez se te va a desarticular. sí. Esa persona tuvo que haber sufrido algún traumatismo, alguna luxación y no fue reducida adecuadamente Ajá, o no tuvo el tiempo de reposo adecuado. Este, nosotros imaginemos que tenemos el cóndilo, que más o menos tiene esta forma, ajá. y tiene unos ligamentos que van de aquí a aquí, en las 4 paredes, ¿no? De aquí a acá, de aquí a acá, perdón, de aquí a acá y de aquí a acá. Entonces, eso hace que los movimientos de lateralidad nosotros los tengamos limitados. Son ligamentos limitantes. Cuando nosotros tenemos un traumatismo, ese ligamento se estira y entonces deja de limitarnos en la posición correcta, Ok. ¿va? Cuando nosotros abrimos de más, podemos llegar a luxar la articulación del límite en el que debería de estar. Ajá. Por eso es que se llegan a luxar los pacientes. ¿Cómo se reduce? Relajantes musculares, porque lo que me hace que se luxe y no Ajá. regrese es el músculo, que es de cuenta que es un tope, ¿no? Sí. Entonces nuestra articulación pasa ese tope, se desarticula o se luxa y ya no puede regresar porque nuestro músculo está jalando hacia arriba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Jalar hacia abajo la mandíbula Ajá. para estirar al músculo y regresarla a su Ok. posición. Sí, Pero esos sí, sí. pacientes tienen que saber que ya nunca más se van a poder comer una torta grande, ¿eh? Ok. Sí, Porque cada porque vez les va a pasar más. sí, porque esto es clásico que luego digo en el albor médico, ya ve que en los hospitales de urgencia, ¿no? Es que llegó el paciente, pues, ¿qué estaba haciendo? Pues que se estaba comiendo una torta. Y llegaban así, Y ya, a no ver, la del ajá. recreo, ¿eh? Y Sí, no la sí. del recreo. Y llegaban y no podían ni hablar, llegaba con la esposa, la novia, y Claro. es que se estaba comiendo una torta y ya no puedo ni cerrar la boca, ¿no? Sí, 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 Y sí, el sí. paciente ahí, O bostezaron, ¿no? ándele. Entonces abren de más la Ajá. boca y en su caso ya los ligamentos no son restrictivos y se pueden llegar a luxar. Oh, entonces puede ser hasta el bostezo. Sí, claro. Wow. Oiga, Doc, es que con usted le quiero estar explote y explote Claro, esta claro. maravillosa encéfalo que usted tiene ahí, mi Doc, trabajando y en temas muy importantes. Fíjese que en las redes sociales, ahorita se está viendo como, o se está viralizando, digo, estas redes sociales no es una cuestión científica, Claro. para que van a decir, no, es que cómo se está basando el médico en la cuestión científica basado en redes sociales. No, no, no. Simplemente me está llamando la atención el movimiento que se está dando porque están diciendo que hay un incremento en VIH y en enfermedades de transmisión sexual Ujú. en pacientes muy jóvenes por la cuestión de que no hay ya tanta prevención. Digo, esto lo vuelvo a repetir, es la cuestión de las redes sociales, ellos lo están manejando. Claro. No estoy consultando todavía una fuente de estadística fidedigna, pero a lo que voy con esto, mi doc, que usted trabaja en un hospital público y esto se ve, trabajar en un hospital público es un mundo sin fin porque se ve en cada caso, doc, Claro. hasta para publicar artículos. Usted en su área, ¿qué tipo de infecciones de transmisión sexual ha visto, doctor? Para Bue prevenir, más que sí, nada. claro. Bueno, tengo entendido que México está como en el tercer lugar en cuestión de contagios de VIH Ok, en Latinoamérica. ajá. No recuerdo bien si está en el tercero o en el cuarto. Este, no recuerdo. Pero sí tenemos un alto índice Ujú, de contagio de enfermedades de transmisión sexual, en específico VIH. En la boca, ¿qué podemos encontrar? Virus del papiloma humano, gonorrea, eh, sífilis, o sea, hay signos y síntomas que podemos encontrar o sentir en boca para poder prevenir ujú, que estas enfermedades avancen. Eh, ¿Por qué se contagian? Bueno, pues por la práctica del sexo oral. Em, Se supone que el sexo oral se tendría que practicar con preservativos, condones, ujú. tanto condones para hombre como para mujeres. Obviamente, las personas eh, no, ya cuando están en el acto, la pasión, muchos de estos actos se llevan a cabo bajo la influencia de alguna droga Ujú. o del alcohol, y entonces dejan a un lado la conciencia y se entregan al placer.
Entonces tienen que saber que existe el riesgo de que se pueden contagiar de estas enfermedades periodontales. De estas enfermedades de transmisión sexual. Sí. ¿Son graves? Sí, porque puedes llegar a tener cáncer de garganta, cáncer en boca, sobre todo con el virus del papiloma humano, Ajá. ¿no? ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano se inserta en las mucosas y nuestras mucosas bucales son muy similares a las de nuestros genitales. Entonces, pues es como la más recurrente o la más evidente, pero pueden haber otras que se manifiestan en los tejidos bucales, como cuando tú te veas aftas muy recurrentes, muy grandes, algodoncillo, em, zonas como lesiones que no Ujú. sanan, ¿no? Normalmente un afta dura 13 días. Cuando esa lesión no sana, ve al odontólogo, porque puedes estar en presencia de un contagio de alguna enfermedad de transmisión Okey. sexual, ¿sí? Si ves alguna verruguita en tu lengua, en tu paladar, en tus carrillos, en tus cachetitos, en tus labios, en las papilas que tenemos en la encía, ¿no? Ajá. Esos triangulitos que se forman entre diente y diente, ve al odontólogo, no lo dejes, que no te dé pena. A ver, nosotros somos también personal del área de la salud y te vamos a tratar de una manera súper profesional, que no te dé pena. Todos somos humanos, todos tenemos relaciones sexuales, solo que algunos sabemos cuidarnos más que otros. La mayoría de los contagios de enfermedad de transmisión sexual en boca en general son bajo la influencia de alguna droga, ya sea alcohol o algún otro Sí, sí, estupefaciente. sí. Okey, qué interesante. Sí, sobre todo, mi doc, para prevenir, porque ya ve que lamentablemente ahorita lo de las redes sociales, digo, no es satanizar ni nada, pero a veces los adolescentes en especial que van a debutar en esta cuestión no tienen generalmente una fuente fidedigna de protección a nivel de su sexualidad, Claro, sino de repente se les ocurre ver alguna red y dicen, ah, pues es que así le hizo al amigo y de repente ya tienen el problema y se va haciendo una bola de nieve y al rato el problema ya es más grande, un tratamiento más caro, más incluso más invasivo. claro, claro. Ok. Doc, y ahora que usted me lo permite, vamos a entrar a la cuestión médico-legal que hace ratito ya lo empezaba usted a tocar. ¿Por qué es importante que nuestro odontólogo tenga un expediente? Porque ya ve que ahorita con tanto problema de las desapariciones, que hace ratito incluso comentábamos que la ONU, y esto hay que aclararlo, no es cuestión del gobierno actual, sino muchos analistas estaban diciendo que este problema ya estaba desde el 2015, donde ya empezaba a haber ahí focos rojos de la desaparición forzada. Entonces, ¿por qué es importante, mi doc, que nuestro odontólogo tenga nuestro expediente clínico en la cuestión de identificación? Claro. Bueno, la historia clínica es una obligación del odontólogo Ajá. y es un documento médico legal que te puede ayudar a ti como odontólogo a protegerte, obviamente a llevar un control del plan de tratamiento de nuestro paciente y bueno, esperemos que nunca nos pase que nos soliciten el historial clínico para identificar a un paciente, pero puede llegar a pasar. Se supone que legalmente nosotros debemos de conservar 5 años, si no Ujú. me equivoco, no sé si ya haya cambiado la norma, el expediente clínico. ¿Qué es un expediente clínico? Un expediente clínico es el día a día de los tratamientos que se le realizan a un paciente. Por ejemplo, no sé, llegó Juan Pérez con dolor dental y el paciente me dice, ¿sabe qué, doctor? No aguanto el dolor de aquí, siento que se me recorre, ta, ta, ta. Tú como doctor pones, llega Juan Pérez, paciente de tantos años, el día tal, a consulta, refiriendo dolor en la parte inferior izquierda de su mandíbula, Ujú. ¿no? A la revisión clínica encontramos que la pieza dental número 36, porque hay una nomenclatura para cada diente, número 36, se encuentra fracturada. Tomas una radiografía, ok, corroboras que la fractura llegó a tejido pulpar y por eso el dolor, ¿no? Ok. Entonces se procede a realizar un acceso pulpar para remover el tejido pulpar y referirse a la endodoncia, ¿no? Entonces, Ujú. todo esto es una historia de lo que está pasando con la boca de nuestro paciente.
Entonces esa radiografía se queda guardada en su archivo, esa historia, esa referencia, perdón, esa narrativa clínica, ¿no?, que nosotros pusimos ahí, nos va a ayudar a saber que si ese paciente llega a desaparecer, por alguna razón no lo pueden identificar y se cree que está dentro de los cuerpos que quieren identificar, Ujú. se van a ir a ver la boca del paciente, del cadáver, y se van a dar cuenta que en el órgano dentario número 46, ese diente está reconstruido, tiene una endodoncia, y si en la historia clínica se pone después, se realiza endodoncia del órgano dentario 46, se coloca probablemente un endoposte y se reconstruye con una corona de circonia, Sí. ¿no? Entonces, pues vemos al cadáver, examinamos y coincide que ese paciente tiene el órgano 36, perdón, sí, 36 o 46, ya no 46. recuerdo, Sí, 46. fracturado o restaurado, que se le hizo una endodoncia, que tiene un endoposte en el conducto distal, y que se rehabilitó con una corona de circonia. Ok, ya tenemos una coincidencia muy grande, Ujú. ¿no? Pero además, vemos en su odontograma que el paciente tiene diastemas entre los centrales, que tiene agenesia de un diente. Agenesia es la falta de un diente genéticamente. Entonces tiene agenesia del del órgano dentario número 12 y que no tiene terceros molares, ¿no? Que también presenta una amalgama, una restauración con amalgama en el órgano dentario número 25. Ujú. Y entonces vamos al cadáver y corroboramos que todos estos tratamientos y todas estas características físicas que el odontólogo vio en el paciente coincidan con el cadáver. Y si coinciden, Okey, es muy probable que encontremos a la persona que estamos buscando. okey. Es que sí es muy interesante porque lamentablemente ya ve que, ya sea por cuestiones de alguna muerte violenta, algún Claro. accidente, pues, tal vez vienen de otro estado de la república, digo, hablando aquí en Ciudad de México, no hay familiar, y de repente ya entró el odontólogo forense, ya hizo la cuestión de identificación al nivel odontológico, y de repente llega el familiar, y a veces el familiar se enoja y dice: "Es que no entiendo por qué me está pidiendo una historia clínica de un odontólogo". Y esto es un aporte muy necesario para la cuestión de identificación. Claro. Eh, Híjole, existen muchos factores o muchas herramientas diagnósticas que pueden ser herramientas de identificación. Las radiografías. Obviamente una radiografía sería una belleza para Ujú. un médico, un odontólogo forense para identificar un paciente, porque puedes ver la métrica de los órganos dentarios, la cantidad de órganos dentarios, medir la longitud del Okey. cuerpo mandibular, la rama mandibular, ver características óseas que todos tenemos, pero que son únicas, porque hay variantes entre cada una. Entonces, tú puedes comparar una radiografía panorámica de cuando el paciente vivía a una radiografía panorámica de cuando el paciente o de cuando él ya es cadáver. ¿Me Okey. explico? Sí, sí, claro. Este, eh, por eso cuando el paciente acude con nosotros, nosotros no vamos a estar pensando en que nos van a llamar para identificar a este paciente, Sí, que es obviamente algo que no queremos, pero como odontólogo lo tienes que hacer simplemente para tener un control de los tratamientos que vas sí. realizando y tener una herramienta médico-legal para protegerte de que tú hiciste las cosas correctamente durante el tiempo que el paciente se estaba tratando contigo. ¿Sí me explicó? Pero si el paciente desaparece y los familiares te solicitan el historial clínico, tú tienes la obligación de tenerlo y resguardarlo. Les digo, no recuerdo si la norma ya cambió, pero por 5 Sí, son años. 5 años. Es que sabe quedo para todas las amigas y amigos que son pasantes de esta maravillosa carrera que es la odontología. De repente me ha tocado ver, digo, lo voy a decir con todo respeto, Ujú. a algunos compañeros del gremio de odontología que a mí me ha tocado por urgencias, incluso ahí atrás de uno de los trabajos donde voy, estaba comiendo, doctor. Perdón que me gane la risa, es que a mí me encantan los elotes asados. Ay, qué Yo rico. amo los elotes Yo asados, también. pero ya me volé varias amalgamas, doctor, Muy porque mal. están como están tan duros, pues estoy yo feliz ahí comiendo el elote asado con limoncito y sal, y de repente, ay, ya siento que la amalgama se me deshizo pero corro al odontólogo. Claro, bueno, les voy a contar Sí, por qué sí, sí. pasa eso, ¿eh?
aprovechando el Sí, sí, espacio, sí, sí, sí. las restauraciones tienen un tiempo de Sí. vida. O sea, si yo me hice mi restauración cuando era niño, pues ya debes de ir al odontólogo a que la revise, porque el que esté en boca no quiere decir que esté funcionando. Ujú. ¿Me explico? Sí. Las amalgamas, en específico, es un material que se ocupa para rellenar las cavidades que deja la caries, pero su retención en boca es mecánica. Entonces, se hace un triángulo. La cavidad se hace de esta manera, Ajá. se pone una base más amplia y un vértice más delgado, y entra en forma de polvo la amalgama, ¿no? Oh, Entonces, se compacta dentro y cuando endurece, mecánicamente sí, ya no la podemos sacar, solamente que la removamos con una fresa, ¿no? sí. Con una pieza de mano. Entonces se puede haber filtrado y esa amalgama está ahí, pero ya no está funcionando. Ya se Okey. está filtrando. Sí. Cuando se llega a romper o a desalojar es Ajá. porque ya seguramente ese diente está muy destruido, ese vértice se amplió y Ajá. entonces la amalgama ya tiene la opción de Ah. desalojarse. ¿Sabe qué pasa, doctor? Como esas amalgamas, esto me pasó cuando recién había salido del servicio social, y me acuerdo que las amalgamas, digo, me las hicieron en un centro de salud. Claro. Digo, yo quiero mucho al centro de salud porque fui pasante ahí, pero sí el odontólogo me dijo: Estas duran muy poquito", dice, "porque, pues, no las dan y es para toda la población, es gratuito", dice, "entonces no es una muy buena calidad", y sí lo comprobé, doc, al año comiéndome los elotes asados, ¡pum!, se me botaron ahí todas Claro. bien feo. Ahora, doc, le comento esto porque, cuando corrí justamente con el odontólogo, me atendió, pero era, digo, es muy con mucho respeto lo estoy diciendo, pero era en un local de un mercado. Digo, yo corrí por la urgencia, porque en Claro. cuanto se me cayó, pues yo dije, se me va a infectar y corrí a donde fuera y vi que en el mercado decía ahí odontólogo, le digo, y ya toqué y todo. Sí, pásale, no sé qué. Pero nunca vi, porque sí observé que el lugar era muy precario, pero no había no había como tal un registro de un expediente clínico. Y Lo esto es atendieron sin una historia clínica. exactamente. Ok. Y esto es bien importante por lo que usted nos comenta, para que todas las amigas y amigos que están ejerciendo la profesión, pues sí tengan un expediente clínico, porque si no, sí se van a meter en un problema legal. Claro, es algo que te enseñan en la carrera y que lo Sí, tienes que hacer y que es tu obligación y es tu responsabilidad, pero además es tu seguro de que si el paciente te llega a demandar, ajá, tú puedes tener una herramienta legal de decir, no, el paciente de aquí se fue así, sí, se le atendió así, se le dijo las consecuencias de esto y él aceptó, ¿no? Le dije que los cuidados eran tales y seguramente él no lo siguió y por eso pasó esto. ujú, Entonces está firmado por el paciente de que entendió, de que se le explicó y de que está de acuerdo en que el tratamiento se realice o se lleve a cabo. Entonces, si ustedes van a un consultorio dental y no les hacen una historia clínica, bueno, pues ya estamos hablando de que probablemente no sea el mejor sitio. ¿Por qué? Porque la historia clínica nos ayuda a tener un control de qué se ha hecho. Hay tratamientos que son largos, ¿eh? O sea, sí, si tú vas regularmente a cuidarte con el odontólogo, probablemente tus citas son cada 6 meses o máximo cada año. Pero hay pacientes que se descuidaron mucho tiempo y que tienen tratamientos largos y que van por 1, 2 o 3 años de tratamiento, dependiendo. Entonces, obviamente hay cosas que no vas a recordar, pero que si las tienes anotadas ahí dices, no, si el día tal del año tal le pusimos un injerto en esta zona, ¿no? Y lo puedes cotejar con una radiografía y, mira, aquí está el antes y aquí está el después. ¿Me okey, expliqué? sí, Y sí, así puedes saber qué has hecho con toda seguridad. Si el paciente llega a tener alguna queja, tú le puedes aclarar, mira, hicimos esto por esto, ¿te acuerdas que te expliqué que iba a pasar esto? Ah, sí. O si el paciente llega a desaparecer y te llegan a sí, solicitar tu expediente clínico, pues puedes apoyar al caso para identificar a esta persona. Es importante saber que em, que la ontología forense es súper básica e indispensable en la cuestión de reconocimiento de personas. Como sabemos, hay muchas formas de tratar de desaparecer los cuerpos o deshacerse de los cuerpos y hay cuerpos o hay cadáveres que han sido sumergidos en ácido, que han sido quemados, este, y de las pocas estructuras que se conservan son los dientes. ujú, Entonces,
Por eso es que la ontología forense juega un papel súper importante en el reconocimiento de cadáveres, pero no solo en el reconocimiento de cadáveres, sino también en el reconocimiento de agresores, ¿no? Oh, ok. Por ejemplo, Sí, sí. eh, no, ¿qué es lo más común? Que te muerda un niño, ¿no? Sí. Los niños tienden a tener Sí, morder. ese hábito de morderte y duele, y te dejan marcados los Sí. dientes. Bueno, entonces en las agresiones, no necesariamente sexuales, pueden ser cualquiera, pero es muy común en las agresiones sexuales que la víctima muerda al atacante o el atacante muerda a la víctima, ¿no? Por el acto. Y entonces esas marcas dentales que se dejan nos sirven para cotejar que sean las marcas que tú dejas cuando muerdes. Entonces, si encuentran un cadáver con una mordida o la Ajá. paciente va y denuncia, y si tienen esas marcas, debería de haber un perito que tome fotografía de esas marcas porque te van a ayudar a identificar y a señalar al culpable, porque le vamos a pedir al sospechoso que muerda y vamos a cotejar, pues, las huellas que dejó la mordida de la persona, del Ok. presunto violador o agresor, con las del presunto culpable. Y si estas coinciden, bueno, tenemos una prueba más de que él es el probable culpable. ¿Me expliqué? Sí, sí, claro. Por ejemplo, si hay una escena del crimen y alguien eh, no tiene como coartada y queremos culparlo porque sabemos que él estuvo ahí y probablemente había vasos, tazas y tomaron, ¿no? Estuvieron conviviendo, se puede hacer la keiloscopía y poder identificar, son como las huellas digitales, pero son las marcas de los labios, que esa persona estuvo ahí porque dejó su huella en un vaso, Ok. o en un vidrio, o no sé. Entonces, hay varias herramientas con las que contamos para identificar culpables, ¿no? Obviamente, pues cadáveres también, pero aquí si los cadáveres están en descomposición, los tejidos blandos no serían tan fehacientes, no serían pruebas tan eh, seguras Ajá. para seguir. Pero, por ejemplo, hay estructuras que son tejidos blandos, pero que son muy duras, muy fibrosas, y suponiendo que el paciente tuvo una fractura de sus dientes Sí. y no podemos corroborar, ¿no? Que la fractura, que es nuestro paciente por las piezas dentales, tenemos lo que se llama rugoscopía. La rugoscopía son la lectura de las rugas palatinas. Todos nos podemos tocar con nuestra lengua y vamos a sentir unas arrugas en nuestro Ajá. Sí, paladar. El sí. nombre correcto son rugas palatinas y existe la ciencia de la rugoscopía que nos ayuda a identificar la coincidencia con el paciente, con el cadáver o con el culpable, no sé, ¿sí me Ok. explico? Sí, sí, Entonces claro. podemos identificar un cadáver que probablemente no tenga sus dientes o porque hay criminales que llegan a saber que pueden identificar al cadáver por medio de los dientes, extraen dientes, Oh, no sí, sé, hay cierto, gente sí. muy enferma, ¿no? Pero en la rugoscopía es otra forma de poder identificar a alguien. Ahorita que mencionaba sobre me recordó usted un caso, doctor, cuando la víctima está siendo, pues, agredida sexualmente y en defensa muerde a su victimario en el cuello y le secciona bueno, le arranca prácticamente el paquete vascular, que es la arteria y Uy, la sí. vena, carótida y yugular, y se defiende la persona. Ahorita me llegó el flashback cuando usted comentaba lo de de los dientes. Oiga, mi doc, y preguntando aquí la cuestión, cuando, por ejemplo, lo que usted nos comentaba de degradar en ácido o en quemarlos, ¿por qué? Y esta es pregunta obligatoria, perdóneme, Sí, no, voy a no te aprovechar que usted está aquí. preocupes. ¿Por qué la pieza dentaria es la que más soporta de todas las estructuras del cuerpo? Mira, a ciencia cierta, no lo sé, pero te voy a decir, el esmalte es la estructura o el tejido más resistente del cuerpo. Este, no tiene materia orgánica, entonces tú puedes descomponer en ácido o en fuego la materia orgánica, Ajá, ¿no? También materia no orgánica, pero esta tiende a resistir más
estas altas temperaturas o los ácidos. Entonces, el diente en general, porque el diente está formado por varios Ujú. tejidos, en específico el esmalte es el más resistente, después la dentina. La dentina sí llega a tener materia orgánica, pero en muy poquita proporción. El diente en general está formado de algo que se llama hidroxiapatita Ok. y entonces esto hacen una conjunción, cuando se une la hidroxiapatita, hace un mineral muy resistente o hace un grupo, ¿no? de estos minerales muy resistente, que soporta altas temperaturas Ok. y ambientes muy ácidos. Entonces yo creo que es por la falta de materia orgánica que tienen nuestros dientes, que Ok, resisten perfecto. esas altas temperaturas y esos ambientes tan ácidos. Doctor, y fíjese para, como dicen los capitanes del avión, ya para ir descendiendo debajo de los 10,000 pies e irnos despidiendo, ¿qué le parece si le hago unas preguntas que para la gente y para mí son muy importantes? A ver, dime. Vamos a manejar un mito que hablan sobre las cuestiones de las mujeres embarazadas, ya ve, Claro. pero ahorita le pregunto esta, la cuestión de las bacterias y por qué la gente tiene que saber que la odontología forense ya tiene bastantes décadas y por qué fue tan importante la odontología forense. Claro, Pero, ¿qué le parece, mi doc, para ir cerrando? Esa la de la cuestión histórica, la dejamos para cereza del pastel, ¿le parece? claro. Ahora, ¿qué pasa, doctor, en la cuestión de qué otras enfermedades se pueden desencadenar a consecuencia de un problema odontológico? Vamos a hablar de algo que es muy común, que ya hablamos al principio, Ajá, que son las enfermedades periodontales. Las enfermedades periodontales, literal, es eh, un grupo de bacterias que causan la inflamación de los tejidos blandos de ok. tus encías y te las hacen sangrar, ¿no? Entonces, eso es la gingivitis. Sí. La gingivitis crece o aumenta en periodontitis. Cuando ya es periodontitis, afecta hueso, encía, ligamento periodontal. Entonces, afecta todos los tejidos de soporte y hace que los tejidos se hagan permeables. Entonces, las bacterias, al tener una gran cantidad de bacterias, porque es una gran cantidad de bacterias con una infecciones localizadas pero activas en estas partes de nuestra boca que se llaman normalmente bolsas periodontales o no necesariamente bolsas periodontales, pueden llegar a permear y entrar al torrente sanguíneo. Ok. En el torrente sanguíneo, pues pueden viajar y llegar a alojarse en algunas partes específicas, ¿no? Es importante saber que, por ejemplo, los pacientes que tienen prótesis Ajá. de rodilla, de codo, de pierna, de cadera, de pie, no sé, alguna Sí, sí. prótesis em, eh, restaurativa o cuál es la palabra correcta, Ortopédica. ortopédica, se pueden llegar a alojar estas bacterias en esas prótesis y hacer que se contaminen y que fracasen. Oh, ¿Sabes? Por ejemplo, en los pacientes que tienen válvulas sí. cardíacas, lo mismo. O sea, esa bacteria puede llegar a ser ahí su colonia, infectar esa válvula y hacer que esto este, fracase o se infecte y terminar en una endocarditis bacteriana. Sí, sí. ¿Sí? Muchas veces la endocarditis bacteriana pasa cuando son grandes cantidades de bacterias que nuestro organismo, nuestras células de defensa no pueden localizar y no pueden controlar. Entonces, cuando llega una cantidad masiva de bacterias y invade nuestro sistema circulatorio, obviamente vamos a tener una endocarditis bacteriana y es muy difícil salir de esta complicación. Normalmente es una complicación, pues porque literal el corazón está bombeando bacterias a todos nuestros tejidos del cuerpo, ¿no? O sea, la sangre llega a los músculos, llega a los huesos, llega a nuestro cerebro, a nuestros ojos, a nuestros pulmones, a nuestro hígado, a todo nuestro cuerpo. Entonces, combatir una infección tan generalizada como esta, pues es muy difícil sacar al paciente de ella. Este, Hay algo que se llama angina de Ludwig, que es la Ajá. típica imagen del paciente con un aumento de volumen muy grande y que se llama angina de Ludwig cuando ya pasa de cierto volumen e invade la infección a otros espacios, ¿no? Normalmente cuando nosotros tenemos una infección, pues tenemos un aumento de volumen y es importante atacarlo rápido y contundentemente para que esta infección no
invada otros espacios o otros tejidos que pueden llegar a generar una angina de Ludwig y después una endocarditis bacteriana. Hay espacios entre órgano y órgano, hay un espacio, son íntimamente relacionadas, pero no están pegadas. Hay un espacio y estos espacios se llaman espacios aponeuróticos. Las bacterias empiezan a descender por esos espacios, ya cuando es demasiado y perdimos el control, esto ya es a nivel hospitalario, baja, baja, baja hasta que baja el pericardio y en el pericardio puede llegar a invadir ya el corazón y en ese momento el corazón, ¡pum!, bombear todas estas bacterias. En ese momento tenemos una endocarditis bacteriana y la probable muerte del paciente porque es muy Oh, difícil que nosotros saquemos a un paciente sí, de ese sí. tipo de infección, ¿va? Entonces, cuando ustedes se vean con aumento de volumen, vayan al odontólogo, vayan, 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 porque pueden poner en riesgo su vida. Pueden poner en riesgo su vida, pueden poner en riesgo su aspecto físico. ¿Por qué? Porque esas infecciones muchas veces tienen que ser drenadas por fuera. Y entonces van a tener una cicatriz nada bonita o en el cuello o en el mentón pues, o en su cara. Entonces, sí es una complicación Sí. que debe ser atendida con urgencia y dar la importancia que esta tiene que puede llegar a poner en riesgo tu vida. No quiero ser alarmista, pero sí quiero ser alarmista, para que los pacientes sepan la gravedad de las consecuencias de dejar pasar algo que pudo haber sido tan fácil de resolver y que por desidia o por no querer dejar de comprarme unos tenis, preferí, Oh, sí, sí. ¿no? Por no atenderme una Sí. muelita, preferí comprarme mis tenis y esa muelita se infectó, y llegaste hasta una internación hospitalaria por la gravedad de la infección. Oh, oiga, doctor, digo, esto fue fascinante saber que, sí, porque mucha gente yo creo que aquí lo va a poner, o va a recordar a algún familiar que diga, oye, yo tenía un familiar que tenía una prótesis de rodilla y por un problema de caries resultó que esa prótesis se fue rechazada. Y ahorita que nos lo platica tan magistral, pues a mí me encantó porque no, de repente no tomamos la importancia que tiene que ser la odontología y bien Claro. importante. Oiga, doc, y así como puede bajar de arriba hacia abajo, pienso que puede subir al revés, ¿no? También puede ser una Claro, o sea, sinusitis, también puede meningitis. haber una meningitis. Es más difícil Sí, por la gravedad. La gravedad tiene mucho que ver y ajá, siempre tienden la infección a bajar. sí, Pero claro que puede haber una meningitis porque los espacios están muy cercanos, sí, ¿no? Entonces, si la infección por alguna razón sube, puede llegar a invadir las meninges y complicarse y causar una afección neuronal sí. irreversible. Oh, qué interesante. Doctor, y bueno, ya para ir descendiendo, ya ir ajustando los cinturones, el mito de la embarazada, doctor, que ya ve que decían Sí, que un hijo por diente, ¿no? claro. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? Bueno, eso es una mentira. Ajá. Un hijo por diente, perdón, un diente por hijo. Un diente por hijo, yo lo dije mal, doctor, perdóneme. Este, Sí, perdóneme. pero, este, ¿por qué pasa? Cuando las mujeres se embarazan, pues hay un trastorno completo en su Sí, sistema y su organismo empieza a tener como a poner alerta a todo, ¿no? A poner a todo su sistema de defensa, a todos sus soldaditos, como muy alertas y antes si se movía en un matorral preguntaban quién anda ahí, pero ahorita sí, como el rey está aquí, nada de que andes preguntando, tú dispara directamente, sí, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, cuando la mujer está embarazada, nuestro sistema de defensa se agudiza y se hace mucho más escandaloso. Y cuando hay bacterias, tú puedes tener una gingivitis normal sin estar embarazada y bueno, te sangrará tu encía, pero ahí algo muy suavecito. sí, Cuando estás embarazada, si hay 3 bacterias y antes no activaba el sistema de defensa, ahora hay una bacteria, tu sistema de defensa se va a activar, se va a poner muy escandaloso, va a hacer que llegue mucha sangre y para eso tiene que ampliar los vasos sanguíneos para que llegue mucha sangre, porque en la sangre que llega, pues nuestras células de defensa. Entonces va a haber mucha inflamación, va a haber muchas células de defensa tratando de combatir esas bacterias y la inflamación crónica va a hacer que haya una destrucción de tejidos blandos, este, y también de huesito, ¿no? Entonces, cuando hay una infección, una inflamación crónica tan agudizada y no se atiende,
podemos llegar a empezar a sentir movilidad en los dientes. ¿Por qué? Porque ya les explicaba que si hay inflamación, los tejidos se vuelven más permeables y entonces entra más restos de comida, más placa antibacteriana, más bacterias, más sarro, y entonces se hace un círculo vicioso y empezamos a perder hueso, empezamos a perder el ligamento periodontal, empieza a haber movilidad y esto se hace un círculo vicioso hasta que perdemos nuestras piezas dentales. Pero no es porque te descalcifiques, sino porque las bacterias, la infección que tienes ahí localizada y la inflamación agudizada va a permitir que tu hueso, que todo esto se realice al mismo tiempo y tu hueso se destruya. Entonces, al no tener tejido de soporte, tu diente se cae. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿qué puede pasar? Por eso las embarazadas si lo haces planificadamente, tu doctor te tendría que mandar al odontólogo a hacerte una profilaxis dental antes de embarazarte. Sí. Pero si ya estás embarazada, acude al odontólogo a que te realice una profilaxis dental para que no vayas a tener estos problemas. Y si puedes ir, pues cada 3 meses al odontólogo para corroborar que estés bien. O si te detectas que te están sangrando las encías, ve al odontólogo porque recuerda que esto puede traer consecuencias también para tu bebé. Se ha comprobado que las bacterias que tenemos con enfermedad periodontal Sí. pueden traspasar la barrera placentaria Oh. y causar contracciones y partos prematuros, porque obviamente el cuerpo detecta que hay una bacteria que puede afectar al feto o al producto y entonces inicia un proceso de parto prematuro. También, en caso de, por ejemplo, no llegamos al parto prematuro, pero sí puede llegar a generar bajo peso en tu bebé. Entonces, Ok. ¿por qué? Porque es una gran cantidad de bacterias que te estás comiendo todos los días, que están invadiendo el torrente sanguíneo y que pueden llegar a traspasar la barrera placentaria y generar un ambiente no hospitalario para tu bebé. Entonces es súper importante, mamás, que vayan al odontólogo mientras están embarazadas. Antes es lo mejor, prevenir, y durante para checar que todo esté bien. Si tú ves que tus encías te están sangrando, no lo dejes pasar, ve al odontólogo, consúltalo con tu ginecólogo para que te oriente y te diga qué es lo que puedes hacer. Fíjese, doctor, a mí me encantó porque este conocimiento que usted nos está regalando, bueno, hasta me quedé sin palabras, le digo, porque uno como estudiante de medicina, cuando uno está en el hospital, el internado, pues, servicio social, nunca, doctor, nunca le dice uno a las pacientes embarazadas, oye, ve al odontólogo, porque no le damos la importancia, mal hecho, no le damos la Claro. importancia adecuada. Y qué interesante y súper todo importante, doctor, hasta me trabo por lo que quiero decirle rápido y no se me voy a olvidar. Algo magnífico que nos dijo, si vas a embarazarte o ya estás haciendo la tarea con tu pareja, ve al odontólogo Claro. para evitar bajo peso, incluso hasta un desprendimiento prematuro de placenta, un parto prematuro también, todas esas complicaciones que se pueden dar. Fíjese, lo voy a decir mal, perdóneme, voy a tal vez hasta insultarlo, pero por una simple enfermedad de una pieza Claro, dentaria. a ver, es que es algo que no tendría por qué ser grave. Sí, sí, sí. No tendría por qué ser grave porque en la actualidad tenemos toda la información a nuestro alcance. ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, sí. Y tenemos las herramientas para poder tener una salud bucal buena, sin altos costos. Solo lo que necesitamos son buenos hábitos. ¿Estamos de acuerdo? Interesantísimo. Entonces, eh, puede ser tan barato o tan caro, puede ser tan sencillo o tan complicado como tú lo quieras, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, ir al odontólogo una vez al año o 2 veces al año, que sería lo ideal, puede ayudarte a prevenir consecuencias costosas, traumáticas y dolorosas por las que vas a tener que pasar por no cuidarte, Sí. con simplemente hacerte una limpieza o cepillarte correctamente los dientes. Sí, sí, claro. Y ahorita, fíjese, hasta me tocó a mí la pedrada, porque de repente uno va comiendo hasta en el transporte y llega uno, digo, en mi caso, digo, yo no,
lo voy a decir con mucho respeto, pero por ejemplo, yo salgo de un trabajo a otro, paso comiendo rápido y mal hecho, en vez de lavarme los dientes, entro generalmente a hacer la autopsia y luego ya salgo y ya me lavo los dientes. Pero esto está mal. Ahorita que me dio usted una mega cátedra, inmediatamente en cuanto termine de comer, voy a llegar al trabajo, me lavo los dientes y ya entro a hacer un procedimiento, porque pasan horas Claro, y esto es lo y peligroso. la verdad es que como no duele, Sí, no, al no principio duele. no duele, pues no pasa nada. Pero ya cuando duele, seguramente ya el proceso está avanzado y vas a Sí. tener secuelas. Hay secuelas de enfermedad periodontal. Los triangulitos pueden ser pequeños o grandes y esos triangulitos en lo que se traduce es en pérdida de hueso. ¿Me expliqué? Y hay Sí. pacientes que tienen unos triángulos muy grandes entre diente y diente porque ya tienen secuelas de una enfermedad periodontal que fue grave y que probablemente estuvo mucho tiempo ahí, ¿no? Wow. Y hay algo que se llama gingivitis ulcerativa, úlcero necrotizante Necrotizante. y actúa muy rápido, ni siquiera tienen que pasar meses. Ok. Sí, Sí. gingivitis úlcero necrotizante. Ok. Y te digo, o sea, pueden pasar, no sé, semanas, una semana y actuar muy rápido y tener una secuela periodontal importante. Entonces, por favor, mamás, si ustedes están embarazadas o piensan embarazarse, vayan al odontólogo. Vayan al odontólogo, les va a servir muchísimo, les va a prevenir pérdidas dentales y evitar complicaciones con su bebé. Así es de que ya lo saben, no hay pretextos. No, doctor, híjole, mega importantísimo. Y bueno, doctor, ya para despedirnos, la cereza del pastel. Antes de pedirle sus redes sociales, su Sí. contacto, este, ¿por qué nace la odontología forense? ¿Alguna historia bien Sí, importantísima? ahí hay una historia y realmente es algo que pasó hace ya 2 siglos. Sí. Eh, en Francia había un evento social que se realizaba en el Mercado de la Caridad, le Ajá. llamaban. Creo que hasta hay una película o una serie donde sale este evento. Sí. ¿Cómo identificaban antes a los cadáveres, no? Pues por sus ropas, Sí. ¿no? Había mucha diferencia social, entonces sabían que pertenecía a la alcurnia o era un plebeyo por sus ropas. Ajá. Y las joyas era algo muy único, donde no había una producción en masa de joyas, Sí. entonces las joyas podían identificar a las personas. No sé, yo le mandé a hacer a un anillo y era único porque todo era artesanal y no se hacían en producción. Eran piezas únicas. Entonces, esta era una de las maneras que podías identificar a los cadáveres cuando ya entraban en procesos de descomposición. Pero si tú te encontrabas un cadáver que ya no tenía vestimenta, que ya no tenía joyas, Ujú. que ya estaba en proceso de descomposición, que probablemente los animales se lo habían comido, pues ¿qué te quedaba? Las estructuras óseas y en específico los dientes. Antes pues no tenían radiografías en ese momento, no era tan común o todavía no existía la radiografía y lo único que podíamos tener como herramienta extra que no fueran las joyas, que no fueran los rasgos físicos que probablemente ya estaban perdidos por la descomposición o porque algún animalito se los había comido, pues eran los dientes, ¿no? Entonces, cuando pasa este trágico evento en París, creo que un 4 de mayo del 1885, creo, eh, hay un incendio muy grande en este mercado de la caridad y ahí se encontraba toda la alcurnia, ¿no? Toda la realeza de Europa que iban pues a socializar, etcétera, y se encontraba una princesa que era la hermana de la emperatriz. Ella muere calcinada y no la encontraban. Pudieron identificar a otras personas por las joyas que Ujú. tenían, pero a ella no la identificaban. Entonces, eh, el servicio policial habló para que el médico que trataba a la persona que querían encontrar, pues viera sus dientes, ¿no? A su odontólogo. Ajá. Y ahí es como nace la odontología forense, porque el odontólogo tenía un registro de los tratamientos que se le habían hecho a la princesa y cotejando los procedimientos que tenían
con la evidencia física que eran los dientes, Ujú. pues se dieron cuenta y pudieron identificar los restos de esta princesa. Entonces, a Ok. partir de ahí nace la odontología forense, ya tenemos 2 siglos de que la odontología forense exista y con el paso del tiempo, pues las herramientas diagnósticas han ido aumentando. Sí, ¿Por qué? Porque, bueno, antes podían cotejar eh, qué dientes o los tratamientos que se le habían hecho o los tratamientos o los dientes que les faltaban, ¿no? sí. Porque antes, lejos de restaurar, pues ya mucho eran extracciones. Pero conforme la tecnología fue pasando, pues hubo mayor herramienta para poder identificar, porque eran tratamientos más específicos. Se hizo una amalgama, después se hizo una corona de porcelana, en tal diente, se hizo endodoncia, llegaron los rayos X. Entonces podemos ahora tener las herramientas de los rayos X y ahora hasta las tomografías, ¿no? Entonces, Oh, la odontología forense, además de ser económica, porque no necesita procesos tan modernos o tan científicos y pueden ser una forma de identificar a alguien muy económica y muy rápida. En caso de que esto se complique, bueno, ya vendrán las pruebas de ADN y etcétera, pero todo esto aumenta el costo y muchas veces, pues, el Estado no quiere designar o no puede designar recursos a este tipo de investigaciones. Podemos acceder siempre a la ontología forense porque es muy económica, es muy fidedigna y es muy rápida. ok, qué Es muy rápida interesante. y cualquier persona que tenga conocimientos odontológicos y un poquito de preparación en forense puede dar fe de que sí es la persona que se está buscando. Perfecto. Muchísimas gracias, No, doctor al contrario, Rodrigo. ustedes. Yo le agradezco mucho. ¿Dónde lo podemos encontrar para conferencias, consultas y Claro, sobre todo la cuestión de esta especialización que usted hace para todos sus pacientes que, muchas gracias. digo, con todo respeto voy a decir, con estos dientes tan magníficos que Ay, se le ven a gracias, usted, yo gracias. hasta aprieto la boca para que no se vean todos manchados de café, pero ¿dónde lo podemos encontrar, Bueno, doctor? mi nombre es Rodrigo López y así me encuentran en todas Ajá, las redes sociales como Doctor Rodrigo López. En Instagram tengo también la página de la clínica que es Orthodontics RL ok, y estoy en Instagram y en TikTok como Doctor Rodrigo López. Y bueno, ahí me pueden seguir. Si tienen dudas, me escriben. Yo siempre las estoy aclarando. Siempre subo videos informativos y casos de los pacientes y también una que otra cosa divertida por ahí para que se entretengan. perfecto. Doctor, pues le agradecemos mucho que haya usted venido desde tan lejos aquí. Me gustaría, Sí, si claro. puedo, Sí, sí, dar sí. el teléfono. Claro, por Es el supuesto. 55 45 66 63 44. 55 45 66 63 44. Y estamos en la colonia Roma. Ok, En la colonia Roma, en la calle de Durango, esquina con Frontera. Ahí nos pueden encontrar. La perfecto. dirección es Durango 33, Colonia Roma Norte, México, Distrito Federal. Bueno, ya no es México, Ya es Ciudad Distrito de Federal, México. ¿verdad? Ya Ciudad de México. No, y para todas las futuras mamás, o ya incluso si saben que están embarazadas, pues que acudan con usted para que estén con un adecuado doctor y sobre todo, Gracias. pues que tengan un tratamiento eficaz y no vaya a haber complicaciones en el embarazo, doc, o al final. Claro, y bueno, esto estoy hablando solo de las mamás embarazadas, de las mamás, perdón, o de las mujeres embarazadas, pero esto tendría que ser para todos. Sí, sí, Y si claro. ustedes pueden llevar a sus hijos a que tengan consultas preventivas, le van a hacer el hábito, le van a crear una cultura, le van a eliminar los miedos que pueden llegar a tener con respecto al odontólogo, porque los odontopediatras tienen técnicas especiales para tratar a los niños y que la experiencia sea una buena experiencia. Ok, Entonces, no duden en darle la importancia que sí. tiene nuestra sonrisa. Se ha visto que los pacientes que pierden la estética dental o pierden piezas, llegan a sufrir depresión y es una depresión que no saben identificar porque se sienten incómodos al hablar, se sienten incómodos al sonreír y disminuyen la capacidad de relacionarse efectivamente con otras personas. Entonces, la salud odontológica no solo es salud física, también es salud emocional. Recuérdenlo, sin salud emocional no hay nada. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes por No, al invitarme. contrario. Como dicen, amigas y amigos, como dicen Dante Alighieri, en el tiempo de la muerte, ni un minuto más, ni un minuto menos. Nos vemos la próxima. Bye. Gracias, doctor. Al contrario, a ustedes.